Bueno, pues nada, vamos a empezar la sexta mesa, ¿vale? La tercera de hoy. La verdad que estamos teniendo un nivel bastante alto de conocimiento en materia de seguridad y salud laboral. Y bueno, nada más que poder daros gracias a Quirón Prevención, que desde el primer Congreso de Agroseguridad pues, cogió el testigo de querer colaborar. Y bueno, y yo digo siempre que este congreso sin vosotros y los demás patrocinadores no sería posible, ¿no? Como te lo he dicho, esta mesa es la de Quirón Prevención, es control de puntos calientes de la atmósfera explosiva en el sector agroalimentario. Y bueno, hay uno de los docentes que no puede asistir por temas personales, que es don Xavier de Gea, que su medicina es un magnífico especialista, pero bueno, seguro que los otros dos compañeros lo van a sustituir su parte y tendremos conocimiento de estas cosas. El moderador va a ser Antonio Sánchez Sotomayor, técnico de PRL y director de la oficina de Úbeda, Linares, de Quirón Prevención. Y luego tendremos a Andrés Marcial Garro García, que también es técnico de prevención y miembro del área de seguridad y sistemas de gestión de PRL, dirección de negocio de Quirón Prevención. Quirón, muchas gracias por estar con nosotros. Pues, en primer lugar, muchas gracias a la organización. A nosotros, yo creo que nos está pareciendo un congreso maravilloso. Estamos disfrutando desde el primer momento que asistimos a la primera ponencia y estamos realmente encantados de poder estar compartiendo estos momentos con todos vosotros, sobre todo por la convivencia que tuvimos ayer, tanto en la comida como en la cena, que fue muy enriquecedora porque nos dio la oportunidad de poder socializar un poco con tantos técnicos y tantas personas que se dedican a este mundo. Nosotros desde Quirón, desde el Grupo Quirón y especialmente desde Quirón Prevención, pues tenemos un bagaje histórico en la seguridad industrial, no solo en la seguridad laboral o en la seguridad ocupacional, como le llamamos en Latinoamérica, donde tuve la oportunidad también de trabajar. Y en este departamento que tanto a Andrés como a mí nos apasiona y es casi un vicio, ¿no? Ya, y casi una manía, aunque a veces nos peleamos, pero estamos luchando un poco en hacer el cierre del ciclo ATEX, que no se quede solo en lo que es la elaboración del documento de protección contra explosiones y que no se quede solo en la evaluación de riesgos y en lo que es las exigencias legales del mundo laboral, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la nueva visión que nosotros estamos teniendo es una visión de desarrollo, de implantación de procedimientos, de formación de trabajadores y de cultura preventiva, de la que tanto se habló también ayer a nivel de salud, ¿no? Nuestros compañeros de ASPI hicieron una exposición, pues la verdad que muy interesante, en la cual yo me sentí identificado porque tuve la oportunidad de trabajar en Ecuador durante 2 años y sí que he visto cómo las empresas norteamericanas que están allí implantadas, como General Motors, pues hace ese entrenamiento y ese calentamiento antes de que empiece la jornada. O sea, que eso tiene que llegar aquí sí o sí, ¿eh? Tardará un poquito y tendremos que adaptarnos. Y no quiero enrollarme mucho con estos temas introductorios, ¿no? Lo primero de todo que sí me gustaría es disculpar la ausencia de Xavier de Gea. Xavier de Gea es nuestro mentor y es un referente a nivel internacional en temas de atmósfera explosiva. Este señor, la última vez que tuvimos la oportunidad de estar con él, la reunión del comité de expertos, vamos a llamarle, ¿no?, de atmósfera explosiva, y bueno, sufre un problema personal que le ha impedido acompañarnos. Hubiera sido súper enriquecedor porque es el que realmente está cerrando el ciclo ATE. Nosotros, tanto en industrias agroalimentarias, que son las que nos ocupan aquí hoy, como en industrias de cualquier sector, él, por ejemplo, está muy especializado en industrias farmacéuticas por el sitio donde vive. Yo en industrias agroalimentarias por el sitio donde vivo. Pero bueno, cuando hacemos esas puestas en común, pues Xavier nos ilustra en qué podemos poner o qué nos recomienda poner en un documento de protección frente a explosiones y que sea realizable por la empresa, porque es uno de los problemas que nos encontramos Andrés y yo muchas veces, ¿no? Que le decimos a una empresa... De hecho, el título es suyo. El título es suyo, sí. El control de puntos calientes es suyo. Y cualquiera se lo discutía.
Entonces, el problema ya no es el documento, el problema es la implantación del documento. Y ahora tenemos la suerte y tenemos al gran aliado de la aseguradora que ha empezado a tomarse en serio el tema de la atmósfera explosiva, con lo cual yo estoy encantado. Cuando una empresa me dice no me han hecho el seguro de responsabilidad civil porque no he implantado las medidas que me has puesto en el documento de protección frente a explosiones, digo, joder, algo estamos, ¿no? En estos 20 años que llevamos dedicados a esto, aparte de que la carpeta o ya el documento digital se queda ahí almacenado para cuando venga el inspector de turno a pedírselo, algo bien estamos haciendo. Entonces, pues en ese hilo en el que queremos desarrollar esta ponencia, nuestra cultura del Grupo Quirón siempre es la transferencia de conocimiento, con lo cual no vamos a tener problema ni Andrés ni yo en que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier inquietud, podáis luego hacernos las consultas tanto a nivel telefónico o por correo electrónico. De hecho, la presentación la vamos a poner a disposición de quien la quiera. Yo opté por hacer una larga, ya veremos hasta dónde llegamos, con cuestiones de tiempo, pero sí todo aquel que quiera, pues espero que sea una base documental donde pueda encontrar referencias para su trabajo o, bueno, para documentarse con ella. Se quedará a disposición. Sí. Y, bueno, voy a presentar a mi compañero y amigo Andrés. Él es el responsable en servicios centrales del Grupo Quirón, de atmósfera explosiva y planes de autoprotección, entre otras cosas muchas que le encomiendan, porque ya sabemos que la empresa privada, cuando ve talento, pues lo sobrecarga, ¿no? Pero me gustaría que aparte de lo que él pueda explicarnos aquí, luego lo utilicéis y le hagáis tantas consultas como sea posible. Yo ya no quiero enrollarme más, porque si no, no le voy a dejar hablar, así que, Andrés. Vale, pues empecemos, ¿no? Agradecer a los que han organizado este congreso que nos hayan invitado, a todos los ponentes, a todos los asistentes y un cariño especial a mis compañeros de Jaén por la fantástica acogida que he tenido en esta mi primera visita. Bien, vamos a repasar todos estos puntos y, como digo, con el tema del tiempo hasta donde lleguemos, ¿vale? La presentación se va a quedar aquí y sí sería interesante que llegásemos al turno de preguntas, porque entiendo que en la sala hay mucho técnico de prevención, ¿cierto? ¿Sí? Hay bastante técnico de prevención. ¿De todos esos alguien ha hecho algún documento de protección contra explosiones? ¿Por allí? ¿Dos? Bien. Es más fácil, ¿no?, para el técnico de prevención, cuando detecta el riesgo de explosión, prescribir un documento de protección contra explosiones, como nos pasa en Quirón, y ya vamos los especialistas, también es lógico, ¿no? Nuestro trabajo como técnico abarca una enorme cantidad de disciplinas y no puede ser conocedor de todas. Eso es imposible. En Quirón Prevención nos hemos optado por la personalización. Yo, de hecho, en Central trabajo con un equipo de 5 personas. Hay un especialista en máquinas, hay un especialista en emergencias, yo soy el especialista en atmósferas explosivas, en ADR, en químicos, y somos los que tenemos que estar, bueno, pues digamos, a la vanguardia para liderar la dirección del grupo a la hora de proponer medidas que reduzcan lo que aquí venimos a hacer: proteger la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo de una explosión. Porque en el sector que nos ocupa, el riesgo de explosión existe, sí o sí, no lo podemos obviar. Existe porque hay operaciones y se manejan productos que crean fundamentalmente nubes pulvurulentas, potencialmente explosivas, si entra en contacto con una fuente de ignición. Aquí no vamos a poner medidas para decir desclasificamos. No se puede. No se puede. Andrés, no se puede. Te voy a hacer la primera interrupción, si me permite. Yo muchas veces a mis clientes, bueno, entre ellos aquí tenemos, ¿no? Hace poco hablamos con Lourdes y David de Acolsa y de ASEAL. Yo siempre le digo que no es lo mismo trabajar con materia explosiva o con productos explosivos a trabajar con sustancias combustibles o sustancias inflamables, depende de cómo lo tratemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que nosotros estamos haciendo un trabajo para que durante la vida de una instalación, que pueden ser 30 años, haya un día
en el que se produzcan o se junten los astros de alguna manera, que tengamos la concentración necesaria, que se haya levantado mal el operario, cometa una imprudencia porque no aplica un procedimiento y me llevo una energía suficiente para activar esa mezcla y provocar el accidente. Pero eso tiene que pasar un día, puede pasar un día en la vida de una instalación. No es como trabajar en una pirotecnia ni es como trabajar en una cantera que están haciendo voladuras. Entonces, eso es muy importante que tengamos la diferencia. Y es importante que invirtamos dinero y que apliquemos medidas para que ese día yo esté preparado para no cargarme la instalación y no cargarme a 10 inocentes trabajadores, que por desgracia hay muy pocos accidentes por explosiones, pero cuando se produce un accidente por explosión, pues es bastante sonado y es muy desagradable. Muchas veces lo comentamos, él y yo, joder, llevamos haciendo 20 años 21 documentos de protección frente a explosiones y todavía no nos ha llamado nadie porque le ha explotado algo. No, eso no es porque lo hagamos muy bien, ¿no? O sí. Pero es porque realmente es complicado que pase. Lo que sí es verdad que pensamos que el día que se den las circunstancias para que se pueda producir esa explosión, la empresa, el cliente nuestro, esté preparado para que no llegue a materializarse. Entonces, no sabemos cuántas explosiones hemos evitado. Xavier sí que tiene contabilizado, porque él utiliza medios de protección para cuando se produce la explosión minimizar las consecuencias. Él sí lo tiene contemplado. Sigue que... Hablábamos de esos puntos calientes que son los que hay que controlar, y dado que no vamos a evitar la aparición de una nube pulverulenta en muchas actividades que luego veremos, ahí es donde hay que poner el foco. Bien, porque el fin de una clasificación de zonas me va a limitar un espacio tridimensional donde yo estoy diciendo que puede aparecer una atmósfera explosiva en funcionamiento normal, que es raro que aparezca pero no lo descarto, o que está de forma permanente. Y lo tengo que acotar. No puedo decir todo el auditorio es ATEX, ¿no? Tengo que valorarlo y ver hasta dónde llega. Y en esa zona que yo he clasificado con riesgo de incendio y explosión es donde tengo que controlar esos puntos calientes de los que estamos hablando. Es donde tengo que garantizar que no va a haber focos de ignición. ¿De dónde vienen los focos de ignición? De los equipos que operan dentro de esa zona y de las tareas que los trabajadores puedan efectuar en ellas. Uno veremos que lo podemos controlar, hay marcados para equipos que no producen ninguna energía de activación, y el caso de los trabajos que allí se realicen va bajo una formación intensa al trabajador que lo conozca, permisos para autorizarla a trabajar allí y protocolos y procedimientos de trabajo seguro. Si usted va a entrar en una zona clasificada con riesgo de incendio y explosión y la tarea implica el uso de un equipo de soldadura, tengo que garantizar que ahí no hay una atmósfera explosiva. Tendremos que parar el proceso, ¿vale? Importante la definición de ATEX, acrónimo de atmósfera explosiva. Importante, porque nos va a acotar nuestro ámbito de actuación. Como lo ha dicho, la normativa de ATEX no regula las pirotecnias, ni la fabricación de explosivos, ni las sustancias inestables. Eso no se regula por aquí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros controlamos es una mezcla en el aire en condiciones atmosféricas normales, ¿bien?, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas, polvos, lo he resaltado porque es lo más habitual en este sector, ¿bien?, en la que tras una ignición la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Eso es una atmósfera explosiva, ¿bien? Yo puedo tener un calderín de aire a presión y explota porque ha habido un fallo, se ha producido una sobrepresión y el espesor de ese calderín no lo ha resistido y ha reventado. No está regulado por aquí. No le aplicamos las condiciones de seguridad que ahora voy a nombrar. Ahí no ha habido un foco de ignición. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. Como técnicos de prevención, lo que tenemos que hacer siempre es detectar ese riesgo. Es decir, cuando yo voy a evaluar, ¿existe realmente el riesgo de explosión? ¿Bien? Y ahí, si muchos os quedáis en la prescripción del DOPES, ya llegamos nosotros a hacerlo. A modo de ejemplo, uno de nuestros compañeros en Madrid prescribió un documento de protección contra explosiones para una empresa que recicla los catalizadores de los vehículos, dado que tienen
una pequeña cantidad de metales muy preciosos y le renta sacar esos metales preciosos y venderlos. Bien, entonces en el proceso cogían el componente cerámico de ese catalizador y lo trituran. El proceso de trituración creaba polvo, atmósfera explosiva, ¿vale? Y dijo, ya está, vamos a prescribir un dopes. Cuando llego yo a la instalación, nos damos cuenta que el polvo que se genera es incombustible. Si es incombustible, no genera una atmósfera explosiva. Ojo con prescribir un dopex en una harinera, sí, pero en una cementera posiblemente no haya. Va a haber polvo, seguro, pero no es un polvo explosivo, porque es incombustible. ¿De acuerdo? En el sector agroalimentario veremos que sí. Mira, hay 2 directivas europeas, que ya sabéis el funcionamiento, las transponemos los Estados miembros, unas son de mínimos, otras son de máximos. En el país tenemos desde hace muchos años el reglamento electrotécnico de baja tensión, que a través de una instrucción sí regula el tipo de instalación eléctrica que vas a poner en un local clasificado con riesgo de incendio o explosión. No puede ser convencional, porque entonces la podría inflamar. Y eso ya viene regulado desde hace mucho tiempo. ¿Bien? Nosotros transpusimos la primera directiva con el Real Decreto 681, que a todos os sonará y es en el que se basa nuestro trabajo. Y yo recuerdo que antes del 2003 del riesgo de explosión ni nos preocupábamos, tal cual. Salió el Real Decreto y, bueno, aquello fue una revolución. Madre mía, todo es explosivo, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos ni idea, no tenemos ni un documento base para hacer el documento de protección contra explosiones. En fin, ha llovido ya. Afortunadamente estamos en otro nivel. Bien. El reglamento lo regula con la ITC 29 y, bueno, la directiva siguiente está traspuesta actualmente por el 144 y es la que regula qué tipo de aparatos, equipos y maquinaria puede trabajar en una zona que yo he clasificado con riesgo de incendio o de explosión. ¿De acuerdo? Para que ese equipo que yo estoy metiendo en una zona donde puede aparecer o hay una atmósfera explosiva no sea el causante de una fuente de ignición. Vale. Este Real Decreto 681 nos indica una cosa que para mí es básica. En el artículo 4 obliga al empresario a evaluar los riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas, teniendo en cuenta al menos estas 4 cosas que veis aquí. La probabilidad de formación y la duración. La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición. Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y las proporciones de los efectos previsibles. Así que cuando nosotros vamos a hacer una evaluación del riesgo de incendio o explosión, que ahora vamos a detallar un poquito más despacio, bien, tenemos que ver esto que nos está marcando la normativa. Oye, aquí se necesita una evaluación de riesgos específica. Porque antes de la entrada en vigor del 681 ya había zonas clasificadas. Ahí está el reglamento de electrotécnico de baja tensión. Tiene una lista de locales comunes que están clasificados con riesgo de incendio o explosión y ya advierten. Pero es que ahora damos un paso más. Nos obligan a evaluar ese riesgo. Lo primero que yo me tengo que preguntar es esto. ¿Hay presencia de sustancias inflamables? Para gases y vapores entraré poco. Esas son unas frases que nos indican productos combustibles, inflamables, ¿vale? Para polvos deben ser combustibles que ardan, ¿bien? Y ojo, con una granulometría inferior a 500 micras. Pongo un ejemplo. El azúcar que yo me he echado en mi café no es explosivo, porque esa granulometría impide que se quede en suspensión en el aire, con lo cual es incapaz de formar una atmósfera explosiva, una mezcla en el aire de sustancias combustibles mezcladas con oxígeno. No. Pero el azúcar glass, que se usa en pastelería, ese es mucho más fino. Os garantizo que se explota. Y ese sí puede formar una atmósfera explosiva. Bien, y la granulometría está por debajo de las 500 micras, que se consideran que ese tamaño ya contribuye en todas las partículas a la explosión porque se quedan en suspensión y pueden formar una atmósfera explosiva. ¿Vale? Ahí tenéis ejemplos que os he puesto: carbón, madera, alimentos para el consumo humano, animal, azúcar, harina, cereales, materias sintéticas, algunos metales, productos químicos. ¿Vale? Si a mí se me forma una nube pulverulenta, tiene que venir de algún sitio. Eso es lo que tengo que identificar.
de dónde se escapa el producto y se mezcla con el aire. Son las famosas fuentes de escape. Y tendrán diferentes grados de emisión. Pueden estar emitiendo constantemente, pueden emitir en funcionamiento normal, como parte habitual del trabajo, o para que emitan tiene que haber habido un fallo, un problema, alguna incidencia. Nos obligan a clasificarlas, pero lo primero es identificarlas. Luego pondremos ejemplos. Esa es la definición de una fuente de escape. El punto de localización desde el cual un gas, vapor, niebla, líquido inflamable o polvo, fibra, puede escaparse a la atmósfera de tal forma que pueda formar una ATEX. Si hablamos de líquidos inflamables, la superficie de la gasolina, esa es la fuente de ignición. O sea, perdón, la fuente de escape. Por ahí ya se están evaporando los vapores. Ah, que yo lo tengo en una garrafa herméticamente cerrada. Soluciona, no tengo fuente de escape. Al menos de grado continuo. ¿Qué tiene que pasar para que una garrafa de gasolina emita vapores inflamables? Que alguien la abra. Si la abre en un proceso normal de rellenar una motosierra en el campo y tal, puede formar una atmósfera explosiva. Ahora cabe preguntarse, ¿vamos a ir con un documento de protección contra explosiones? ¿Vamos a clasificar el campo? No. Se solucionará con otro tipo de medidas de formación e información al trabajador para aumentar su nivel de conciencia que está manejando un líquido inflamable y es peligroso. Bien. Cuando ya hablamos de fábricas donde se procesan materia orgánica con diferente granulometría, pero que en los procesos de estiba, de recogida, de volcarlo a una tolva, al ponerse en movimiento, se genera polvo, ahí tenemos identificada nuestra fuente de escape. Para gases y vapores existen multitud de fórmulas físico-químicas que te ayudan a calcular la extensión de la zona, y queda muy bonito, ¿no? Ponemos ahí, venga, a calcular, tasa de escape, ventilación, renovaciones de aire. Para el polvo no existe, lo cual facilita mucho el trabajo, porque una vez identificada la fuente de escape, si ustedes ponen una distancia de seguridad de 2 metros, ya han avanzado mucho. Y esa distancia de seguridad de 2 metros es la zona clasificada con riesgo de incendio o explosión donde tenemos que controlar los puntos calientes, que son los focos de ignición, que van a venir de máquinas, de trabajos que realicen los trabajadores. Veréis que a lo largo de la charla esto va a ser un tranta, ¿no? Voy a estar todo el rato repitiendo lo mismo. Porque el fin de la clasificación de zonas es controlar los equipos que pueden operar ahí. Yo digo, esa botella emite un polvo combustible que me forma un ATEX. En 2 metros a la redonda, y hasta el suelo, porque esa materia particulada al final caerá, es mi zona clasificada. ¿Qué tengo que quitar de ahí? El micrófono. Es un equipo eléctrico que no tiene marcado ATEX. Podría ser fuente de ignición. Lo retiro. No, es que le necesitamos aquí. Bueno, pues hay que comprarle conforme al Real Decreto 144, con un grupo y una categoría que me garantice que, al menos en funcionamiento normal, ese micrófono no va a ser fuente de ignición. ¿Ok? Vale. Identificada la fuente de escape, vamos a ver con qué grado de emisión emite ese producto. Y hay 3, de forma continua, forma primaria y forma secundaria. Cada fuente de escape tiene su propio grado de escape y una fuente puede tener más de un grado de escape. Antes de avanzar, si ustedes piensan en un silo, el interior del silo, la parte que no está ocupada por el producto pulverulento, es previsible que esté una nube pulverulenta potencialmente explosiva de forma permanente. Bien, ¿quieren definir la fuente de escape? La superficie del producto pulverulento. ¿Qué zona ocupa? Pues el espacio que le ha dejado libre el silo. ¿De acuerdo? Sufrirá procesos de llenado y vaciado que harán que la zona aumente o encoja, pero va a estar siempre dentro de ese silo. Normalmente ponemos alrededor del silo 1 metro, 1,5 metros más, como zona donde pueda aparecer, si se rompe, si falla algún venteo, si alguien se ha olvidado de cerrar alguna compuerta o alguna boca de inspección. Y al clasificar ese metro alrededor del silo, lo que estoy controlando son los equipos que operan allí. Estoy diciendo, ojo, que no hay pero puede haberla. Aquí no vengas fumando. Aquí no vengas con una radial. Aquí no traigas un radiocassette para mientras estamos trabajando, que es un equipo eléctrico normal y puede ser fuente de ignición. No he retirado yo radiocassette. Sin dopes, ¿eh? Si llegas allí, oye, esto quitarlo. ¿Cómo tal? No sé qué. Lo siento, pero no puede estar aquí. Andrés, realmente, cuando nosotros, o los técnicos de prevención, los que estáis aquí, que vayáis a hacer o estéis haciendo,
documento de protección frente a explosiones, es importante que, y yo siempre lucho porque lo hagamos, es intentar alinearnos en la medida que sea posible con el proyectista o el diseñador de la instalación. ¿Por qué? Porque podemos generar también un problema de incongruencia entre lo que le diga el técnico de prevención y el técnico que ha diseñado la instalación, que ha hecho una puesta en servicio de la instalación, que ha firmado una declaración de responsable de esa instalación y está en la Junta de Andalucía, en los portales que tenemos de puesta en servicio, esas instalaciones. ¿Qué sucede ahí? Que muchas veces nos encontramos que hay instalaciones que son potencialmente explosivas y que no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, pues la ITC 29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Entonces ahí sí tenemos que decir, no tenemos que hacer nosotros el proyecto, simplemente tenemos que decir, oiga, aquí el que le ha diseñado esto no ha tenido en cuenta que este emplazamiento está clasificado. Dígale que le haga un anexo al proyecto, que lo registre y que se lo pongan, se lo adecúen a la situación real. Los proyectos normalmente se diseñan las instalaciones y nosotros lo que vamos a evaluar es el uso de esas instalaciones. Y nos las encontramos ya hechas y consolidadas y con muchos años. Y con una persona dice, si aquí nunca ha explotado, ¿por qué me vienes ahora con esto? Bien, ya veremos por qué no explotan, porque es difícil. O sea, se tienen que dar muchas condiciones para que se produzca una explosión. Desde luego, si pasa, tenemos un problema grave, y sí pasan, ¿no? Pero por ahí no nos viene mucho problema en prevención a nivel global. Los accidentes más graves que nosotros recogemos son debidos a trabajos en altura. La gente se mata trabajando en altura. Ahora colocando los paneles solares es una cosa de locos, transitando por cubiertas y tal. Y ahí tenemos nuestro camión donde enseñan 1000 técnicas, que es un riesgo ya controlado, que ya sabemos cómo protegerlo, pero no se aplica, desgraciadamente, ¿vale? En esto es verdad que hay menos accidentología, pero cuando la hay es muy sonada. Y es cuando la gente se lleva las manos a la cabeza, pero si era harina, que ha explotado ahí, el polvo de harina, es lo que ha explotado. Seguimos. Identificamos el riesgo de formación de una atmósfera explosiva. Fijaros, tiene que haber sustancias inflamables. Aquí las hay. En la industria nuestra las hay. ¿Bien? Y la posibilidad de mezcla de esas sustancias inflamables con la atmósfera en cantidades peligrosas. A ver, el ejemplo que yo siempre pongo, mi hermana tiene un estanco, vende gasolina para los cipos y tiene una cajita con 24 latitas de 100 mililitros de gasolina. Ahí hacemos un DOPEX, un documento que en nuestro caso llega a ocupar más de 100 páginas. No, hombre, no. Ahí le indicamos en la evaluación de riesgos, puede haber riesgo de explosión, estos botes que estén en un lugar correctamente almacenado y al menos alejado de focos de calor, ¿bien? Porque el bote ya es hermético. Incluso esos botes se fabrican para que tengan una resistencia a la rotura de no sé cuántos metros. No existe en el almacén de mi hermana a tal altura, no se puede romper, ¿vale? Y así lo tenemos controlado. Tiene que haber cantidad suficiente, ¿bien? Puede haber medidas preventivas para eliminar o reducir el riesgo de formación de atmósferas explosivas. Oye, mantengamos la eficacia de estas, revisémoslas conforme pase el tiempo, que nada dura, ¿bien? Es verdad, y Antonio lo sabe, que hay proyectos que están muy bien diseñados, muy buen ingeniero, y oye, ya lo tiene todo controlado y nosotros solo vamos a poner un control periódico precisamente para mantener la eficacia de esas medidas. Lo que pasa que no siempre es así, y ya tenemos que dar el siguiente paso, que es análisis del área que ocupa esa atmósfera explosiva, hasta dónde puede llegar. Esto tiene muchas implicaciones y muchas implicaciones económicas. Claro, lo fácil es decir, hoy pues clasifico toda la zona. Ojo, que entonces vas a condicionar que todos los equipos eléctricos y no eléctricos que estén en esa zona cumplan con un marcado ATEX. Para que os hagáis una diferencia, una luminaria convencional con respecto a una luminaria ATEX que puede operar en una zona clasificada porque no la va a inflamar nunca, es del orden de 100, 200 veces más cara. ¿Le vas a obligar a cambiar todas las luminarias por tú cubrirte? No. Eso se tiene que hacer estudiando muy bien cada proceso, tomando decisiones adecuadas, documentándose mucho y, como hacemos nosotros, discutiendo. No lo veo, no lo veo. Tío, estás pecando de prudente y tú de imprudente. Y vamos llegando. Yo, de hecho, de todos los documentos que hago, siempre tengo un cuadernito con las anotaciones que explican las decisiones que tomé. Porque a mí me toca decir 1,5 metros.
¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque más allá no he visto polvo, ¿bien? Porque el sistema de captación de esta fuente de emisión me parece bastante eficiente, porque si le pongo ya 2 metros va a condicionar mucho la tarea y a lo mejor no me hace ni caso. Hay muchas opiniones. Por si algún día explota y me llama el juez a declarar, podamos argumentar por qué hemos tomado estas decisiones, ¿vale? Y siempre la aplicación de medidas, ¿no? Y el control periódico de esas medidas y la educación de los trabajadores te puede limitar la zona. Y limitar la zona de 2 metros o de 3 metros a 1 metro o a medio metro puede suponer un coste económico para la empresa brutal. Y yo creo que al final esa es nuestra función también, ¿no? Lo fácil es lo que dice Andrés. Bueno, pues todo zona 20, ¿no? Sí, todo zona 20. Y ya está, así no me equivoco, ¿no? Pero, joder, No. para eso no hace falta que nos contraten. Claro, pero no lo haces bien. Entonces, volvemos a eso, a la clasificación de zonas. Recordar un espacio tridimensional, 3 metros, 2 metros, tal, de aquí hasta donde están ustedes, de aquí hasta donde está Antonio, donde en función de esa fuente de escape que me está generando la zona y el grado de escape que yo la he asociado, me va a dar un determinado tipo de zona. Vamos a ver qué fuentes de ignición hay en esa zona clasificada, porque la evaluación del riesgo y el peligro viene cuando coincide una atmósfera explosiva con una fuente de ignición, que es cuando puede explotar. Si yo ya doy por hecho que en mi instalación, os digo, aparecen nubes pulverulentas potencialmente explosivas, tengo que controlar los focos de ignición. Y el primero que me preocupa son los equipos y máquinas que trabajan de aquí a donde está Antonio, que yo lo he clasificado. A priori veo los micrófonos, las pantallas y poco más. Siempre nuestro reto en el tema de fuentes de ignición es saber si la energía que genera, y de eso nos va a hablar Andrea ahora, si la energía que genera una fuente de ignición es suficiente como para activar una mezcla potencialmente explosiva. Claro, aquí los productos pulverulentos son más nobles. Claro. Necesitan un buen chispazo, por decirlo de alguna manera brusca. O soldadura. Sin embargo, hidrógeno, eso se inflama con nada, sí. Vapores de gasolina se inflaman mucho más fácil. Entonces puede haber ciertos equipos que trabajando en una atmósfera explosiva por vapores, niebla, sí la consigan inflamar, pero nunca van a ser capaces de inflamarla en una atmósfera pulverulenta. Y eso corre a favor de la seguridad, si queréis, de los trabajadores y también del técnico que está afrontando ese documento. Y lo tiene que tener siempre presente. Claro, que lo importante es la caracterización de ese producto que yo tengo, porque normalmente nadie la hace. Y nosotros tenemos que tirar de referencias y de bibliografía que hay por ahí, porque tenemos que trabajar, tenemos que decir algo. Y lo que instamos mucho es, oiga, hay un laboratorio en este país que clasifica el producto y nos va a dar datos precisos de lo que usted tiene aquí. Que como veremos más adelante, con temperaturas de ignición en nube, en capa, me pueden permitir poner en ciertas partes de mi instalación sensores de temperatura que si mi producto va a explotar a 280 grados, hombre, que me dé una alerta cuando lleguemos a 150, que algo pite, pi, 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 bien, y me diga, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué pasa esto? Porque eso es lo que decía mi compañero Antonio, lo que va a pasar una vez en los 30 años de la instalación. Si ya tengo un sistema que me está alertando, paramos el sistema, vemos qué pasa, por qué se está calentando este equipo, bien. Vale. El análisis del riesgo de ignición de una atmósfera explosiva es la coincidencia de esa atmósfera con una fuente de ignición. Y la estimación del riesgo de explosión, ¿qué consecuencias tendría? Es también algo complejo, depende de la cantidad, del sitio. Generalmente en nuestro sector son graves y muy graves las consecuencias, definiendo como tal la pérdida total de la instalación y la pérdida de vidas humanas o de daños graves en los trabajadores que estén allí trabajando. Con lo cual, el empresario ya sabe lo que tiene que hacer, nos lo encomienda a nosotros generalmente, ¿no? Clasificar las zonas y garantizar que éstas cumplen las medidas del 681, que es la que os estoy diciendo, el control de esos puntos calientes. Tendré un área de riesgo de aquí a donde está Antonio y tendré un área que no presenta riesgo, que es donde están ustedes. Ahí pueden fumar, darán otros riesgos, pero de explosión no, porque no se da una atmósfera explosiva. Las 3 zonas que se definen, a ver, hay normativa en otros países que son más brutos, ¿no? O hay o no hay. Si hay, pues todas las medidas. Si no hay, aquí somos un poco más finos.
Zona 20 significa que en ese espacio tridimensional hay una fuente de o sea, una atmósfera explosiva siempre. ¿Vale? Zona 21 no está siempre, pero puede aparecer haciendo tareas normales. Por ejemplo, cada vez que un camión vuelca producto que genera polvo en una tolva de carga. ¿Bien? ¿Cuánto lo hace? Me da igual, una vez al día, una vez a la semana. Es una operación normal. ¿Bien? Y zona 22, allí donde no se espera que aparezca, y si aparece es porque algo se ha roto, algo se ha desajustado. Para el tema de gases y vapores es más fácil. Si os fijáis en una conducción de agua, ¿por dónde fuga siempre el agua? Por las uniones roscadas, las uniones desmontables. Esas son fuentes de escape de grado secundario. Si tú no las revisas, ¿qué es lo que te revisa el inspector de gas cuando va a tu casa con el agua jabonosa? Aplica agua jabonosa justo a esas uniones roscadas, a las válvulas de paso, porque es por ahí donde observa si hay burbujitas que se puede escapar, ¿no? En el tema de polvos pasa lo mismo. Y esa materia fina al final se escapa, aunque el producto y el tubo por donde va está bien cerrado. Tengo fotografías al final, es increíble. Porque claro, es poco lo que se escapa, pero se puede ir acumulando con el paso del tiempo, acumulando hasta que queda una capa visible. Y una capa visible que pisas y deja huella, ¿vale? También la zona 22 se pone como seguridad para las dos zonas anteriores, ¿bien? Si la norma que nos permite clasificar el polvo nos dice que con 1 metro ya tienes garantía, ¿no?, de que lo estás haciendo bien, ya, pues vamos a poner 1 metro de zona 22 que rodea la zona 21, por si alguna vez viene una corriente de aire, se lo lleva para otro lado, porque tampoco implica nada y porque si yo clasifico una zona voy a condicionar los trabajos que ahí se hagan. Y si no interrumpe mucho, es buena cosa. Vale, estas son las normas que utilizamos para la clasificación. Han evolucionado mucho. La tendencia actual no es a desclasificar. Con polvos no se puede, es bastante complicado. Pero con otro tipo de instalaciones sí. Por ejemplo, lo que más explota son las cocinas industriales con gas, las cocinas domésticas. Hay una fuga de gas, la cocina se llena de gas, butano, propano, llega la persona de turno y dice, uy, huele a gas, y da el interruptor de la luz. Ese gas ya ha entrado dentro del interruptor. Hay gas dentro. Antes de cerrarse el circuito, se produce una pequeña chispa, que es cuando la tensión de esos dos puntos que se aproximan vence la resistencia que le ofrece el aire. Esa chispa tiene energía suficiente para inflamarlo. Explota. O arranca el compresor de la nevera, que cuando detecta una caída de temperatura, pues se enciende y explota. Bien, ¿ahí qué se ha hecho? Dice, bueno, vamos a garantizar que nunca hay una atmósfera explosiva. ¿Cómo? Ponemos 2, importante, detectores de gas calibrados al 25% de la concentración mínima explosiva y en caso de que alcancen esa concentración, el 25% de la concentración mínima explosiva son capaces de cortar el aporte de gas a la sala. Y como esas salas están ventiladas, no vamos a llegar a parámetros de explosión. Ya está. Medidas las que decíamos al principio, garantízame que estos equipos funcionan, que se revisan y están operativos. Perdona, te interrumpo una vez más. En el diseño de esas instalaciones es mucho más barato el poner esos detectores, unos sistemas de enclavamiento de lo que es el suministro del producto inflamable, en este caso sería el gas, y una ventilación adecuada. Sería ese sistema tan sencillo, ¿no?, tan sencillo y que puede desclasificar una sala de calderas, por ejemplo, pues puede ser muchísimo más barato que el instalar todas las luminarias, como dices tú, los cuadros eléctricos con una protección adecuada a la zona que nosotros clasifiquemos, porque también dependiendo de la zona que clasifiquemos, pues tendremos que poner una protección eléctrica de un tipo o de otro, que puede ser pues, una inversión económica. No, vamos, las cocinas no se clasifican y las salas de calderas tampoco, tienen que tener esos sistemas. No, si tú clasificas una sala de calderas, no puede estar la caldera ya es un foco de ignición. Entonces entras en una contradicción, no se puede, no se puede. Pon los detectores. Y esa tendencia cada vez la recogen más las actualizaciones de normas SUNE. Y está muy bien. Luego, claro, hay que diseñarlo bien, porque estos detectores mandan una señal a una electroválvula de corte. Pónmela fuera, porque si me la pones dentro de la sala y la fuga se produce aguas arriba de la llave, aunque esté cerrada, va a seguir fugando. La válvula de corte que va a estar siempre en la cometida en este caso, claro, si hay una instalación de gas natural, en la RM. Tiene que estar fuera. Pero
Eso tiene que estar reflejado en el proyecto y en quien diseña la instalación. Si no está reflejado en el proyecto y vamos nosotros a hacerle un semiproyecto en el documento ATES, pues estamos creando un problema al cliente. Porque Claro, pero al final, las electroválvulas, Antonio, fuera de las salas. Siempre. Fuera, siempre. Y el si lo documento, detectan dentro, y el que la saquen fuera. documento tiene que ser Sí. con lo que hay en ese momento. El documento ATES tiene que ser con lo que hay en ese momento, ¿no? Vale, aquí tenéis lo que hablábamos, ¿no? Una tolva de descarga. Aquí, fijaros, ha acotado la zona porque hay una especie de cubierta, ¿no? Que limita que el polvo vaya más allá. Luego todos los transportadores los clasifica como zona 20. También daros cuenta que clasificarlo como zona 20, pero si no hay siempre, no están moviéndose siempre ya, pero cuando se mueven es cuando pueden aparecer las fuentes de ignición, por rozamientos, por tal. Entonces conviene clasificarlo como zona 20. Y luego los silos. Y alrededor, pues unas zonas de seguridad, ¿bien? Para evitar que ahí me pongan equipos eléctricos que puedan ser una fuente de ignición y que puedan coincidir con una formación anómala siempre de una atmósfera explosiva. Utilizamos dos matrices para evaluar el riesgo. ¿Bien? Dado que yo voy a tener siempre una zona, ¿bien? El nivel de explosión dependerá de este producto, de la probabilidad de aparición de una fuente de ignición que coincida con una atmósfera explosiva. Entrando por la matriz, me salen. Entonces, fijaros, en esa tolva yo tengo una zona 21. ¿Bien? Si tengo una posible ignición en caso de disfundimiento raro o fallo no previsible, tengo una probabilidad de explosión baja. Pero si es en caso de fallo previsible, me sube a media. Y si tengo un equipo de funcionamiento normal, me sube a alta. Luego entraría en el nivel de riesgo, que si hay una explosión, tengo que asociarlo a qué consecuencias tendría. Y es lo que ya me va a determinar el nivel de riesgo, y es el que veis aquí. Esto es importante, porque cuando nosotros hacemos la evaluación del riesgo, hay que implicar a nuestro cliente que donde tiene que poner el foco es por aquí. Ahí es donde hay que poner medidas que eviten esto. No te centres en el leve, ¿vale? Una probabilidad de explosión muy baja, una severidad media, bueno, vamos a actuar aquí en los altos. ¿Bien? Y altos hay. Muy altos no puede haber porque explotaría mañana o al día siguiente. ¿De acuerdo? Esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Entrar con las dos matrices para evaluar correctamente el riesgo. Incendios hay muchos, se producen todos los días, ¿no? Cualquier material es susceptible de arder si se dan las condiciones apropiadas. ¿Qué se necesita? Algo que arda, aquí hay 1000 materiales que ardan, oxígeno, lo estoy respirando. ¿Qué me separa de un fuego? Una fuente de ignición. Las cosas no explotan, es más difícil que explote. Tiene que haber combustible, pero un combustible mezclado con el aire en una concentración adecuada, ¿bien? Para que se produzca, tras una inflamación, la propagación al resto de la mezcla no quemada. Es decir, tenemos que estar en unas concentraciones determinadas que son los rangos de explosión. Cuando voy a una gasolinera, yo huelo a gasolina. ¿Eso me indica que hay vapores de gasolina en el aire? ¿Estamos en parámetros de explosión? No, son mucho más altos. Eso haces así con un mechero y no explota. Tiene que haber más concentración. Lo mismo para polvos. Se tiene que superar la concentración mínima explosiva. Eso en cuanto al combustible y el oxidante, que en nuestro caso es el oxígeno presente en el aire. Hablamos de que esa mezcla tiene que estar en parámetros de explosión. Luego tiene que venir la fuente de ignición, que como antes apuntaba Antonio, en el caso de producto pulverulento, tiene que tener cierta energía. No todas se inflaman en una atmósfera pulverulenta por polvo, y sí lo haría en una de vapores y gases. Incluso se requiere cierto confinamiento para que haya una explosión, porque si no lo que se suelen producir son defragaciones, que a diferencia de la explosión, no deja de ser un incendio rápido, presentan un frente de presión de propagación de llama más débil y ocasionan menos daños tanto a las personas como a las instalaciones. Sin embargo, si la cosa está confinada, ya que ello se complica. Nosotros medimos siempre las explosiones, o yo por lo general, vamos, que todo, por dos parámetros. La onda de presión, que es qué daño puede hacerme, y la energía que necesito para que eso explote. Con lo cual, tengo hidrógeno, que tiene muy poca onda de presión, pero necesita una energía mínima
Al mismo tiempo se diluye con nada, con mirarlo hace y se diluye, ya no existe, ¿no? Pero sin embargo tenemos un silo con 40 toneladas de almidón, ¿vale? Y si allí me llega, que normalmente las explosiones de polvo se producen por un incendio previo que me lo lleva a una zona donde tengo el polvo en suspensión, oye, pues 40 toneladas de almidón puede ser algo que salga en las noticias, pero a nivel internacional, ¿no? Sí. Entonces, pues esas son las dos cosas que nosotros miramos. Y sobre todo tener muy claro cuál es la energía que yo necesito para que aquello explote. Es muy difícil saber si la chispa de una conexión eléctrica es suficiente, si un móvil, si la electricidad estática, si... Hay que verlas una a una y valorarlas todas. Y es donde hay que mojarse realmente, ¿eh? Porque que yo le diga a una extractora, a un secadero de Alpe Orujo que no puede utilizar el móvil, bueno, sí, es verdad, se puede distraer y puede tener un accidente, pero no va a tener energía como para que me active aquello. Ahora, no me ponga un tío soldando mientras está trabajando aquello cuando al lado del ciclón o dentro del ciclón, ¿no? Mientras está funcionando, ¿vale? Tenemos un problema en el país con los datos estadísticos porque los tienen las aseguradoras y no los comparten, ¿vale? Esto en Estados Unidos no pasa. Así que esta tomarola un poco como referencia, pero lo que explota son elevadores, silos, molinos. Y la fuente de ignición, chispas de material eléctrico, porque hay una zona clasificada donde están operando equipos que no son apropiados. Voy a ir un poco más rápido. Hay puntos calientes fácilmente reconocibles, procesos mecánicos, embragues de fricción, partes móviles de rodamientos, pasos de ejes mal lubricados, reacciones químicas, los depósitos de polvo que tienen un efecto aislante y por lo tanto obstaculizan la evacuación de calor y pueden darse procesos de sobrecalentamiento, incluso autoignición. Y paramos aquí un momento, si quiere. Los focos de ignición, lo que habla él, ¿no? Estos equipos. No vale solo con tenerlos, comprarlos, sino mantenerlos en el tiempo. ¿Qué pasa cuando una empresa necesita una producción urgente, se le rompe cualquier sinfín y pide, no sé, el final de carrera a Alemania porque es de una marca alemana y le tarda 3 semanas en llegar? Pues no, me voy a Talleres Pepito, lo pongo allí, ya no cumple, no tiene el marcado que necesita y estoy metiendo un foco de ignición. Un punto caliente en esa instalación. Entonces, la norma UNE 1127 nos define las fuentes de ignición. Hay que repasarlas todas y hay que analizarlas todas. También os digo que esta disciplina de la prevención no es fácil. Estará entre las más complejas, ¿no? Dentro de las tareas a las que normalmente nos enfrentamos. No es hacer una evaluación de riesgos en una oficina desde la parte de seguridad, que normalmente suele estar ya todo bien, ¿no? Pues tiene sus salidas, sus extintores. Desde el punto de vista de seguridad, no. El tema de atmósferas explosivas requiere para los especialistas una formación previa. Hay muy buenos cursos por ahí en LOM. Yo tuve la suerte de hacerlos. Y luego, bueno, pues si queréis contar con nuestra experiencia, tanto Antonio como yo estamos breados ya en unas cuantas batallas, ¿verdad? Con este tema. Hablando de los equipos, ¿no? ¿Qué nos queda de tiempo? Nos queda hablar un poco de los equipos. 10 minutos. Vale. Ese otro Real Decreto, el 144, que categoriza los equipos y les permite trabajar en zonas clasificadas con riesgo de incendio o de explosión, puesto que no van a ser un foco de ignición, los clasifica en 3 niveles. A grandes rasgos, el 1, el nivel ese no da chispa ni aunque falle. Entonces le podemos poner en una zona 20. Y en contrapartida, el 3, mientras funcione normalmente, nunca va a dar una fuente de ignición, así que le podemos poner en una zona 22, que es lo que rezo con esta otra diapositiva. Esos equipos se distinguen muy bien porque tienen este hexágono. Esa es la marca que hay que buscar de un equipo. Que muy bonito cuando estudiamos el máster, ¿verdad? Y yo os pongo aquí esta pegatina, normalmente no se ve, porque tú ves un motor eléctrico y tiene una capa de polvo que no lo ves. Yo me paso la vida ahí limpiando polvo, levantando ahí, a ver si es o no es, ¿no? Bien, más puntos calientes, llamas, perlas de soldadura. Estos no vienen por los equipos, esto viene porque el trabajador va a hacer una determinada tarea en una zona clasificada con riesgo de incendio o explosión y ya está, y la hace. Y coge una soldadora, coge una radial y
Eso es lo que más accidentes produce. Volvemos un momento a los equipos porque me parece interesante. Es muy caro y muy difícil de encontrar un sinfín que tenga marcado ATE. Es muy caro y muy difícil de encontrar un elevador de cangilones que tenga un marcado ATE. Entonces, encontramos soluciones alternativas que digamos que no cumplen a rajatabla con lo que debería de cumplir, pero que si le implementamos algunos complementos nos pueden solucionar el problema. Podemos implementar velocidades que no superen la velocidad nominal de 1 metro por segundo. ¿Por qué? Pues porque está marcado así, nadie sabe quién lo ha dicho, pero que a menos de 1 metro por segundo... Lo hemos copiado en realidad de una guía de reconocido prestigio. Sí. No hay foco de ignición, podemos poner focos, o sea, puntos, sensores de atasco. ¿Por qué? Porque donde se me produce un atasco, se me va aumentando la temperatura, me puede crear un punto caliente. Esto, Antonio, son como las baterías de litio, que si queréis el año que viene hablamos de baterías de litio, no sabemos nada. Entonces vamos todos como buscando cierta normativa cuando dice, oye, si lo separas a 2 metros ya lo tienes. ¡Buah! Ya no lo creemos. Pero buscamos soluciones y le damos soluciones a las empresas que minimizan el riesgo, ¿no? Sensores de atasco, sensores de temperatura, las extractoras de orujo, por ejemplo. Oye, ponme un sensor de temperatura a la salida del trommel con una alarma que si estamos a una temperatura elevada, pues no me lleva un foco caliente al cajón donde tengo el alpeorujo seco, que luego además con la recuperación de finos que me lo lleva al ciclón, pues se me produce un incendio y llega el trabajador listo. Vamos a acabar con eso si quieres, ¿no? Es que no nos queda tiempo, por eso me adelanto. Bueno, se va a quedar, y nosotros estamos a disposición y creo que al menos las partes importantes que yo quería transmitirles están dichas. Es que el riesgo de explosión existe, ¿vale? En el sector existe, no se puede obviar, ¿de acuerdo? Y que el control de puntos calientes para evitar explosiones pasa por controlar esos focos de ignición. Aquí tenemos una caracterización del apelorujo. Esto lo he sacado de uno de tus dopes. Fijaros el tamaño de la partícula, menos de 500 micras. Esto ya se puede quedar en suspensión. Esta es la temperatura de ignición en nube. Un equipo que alcance 420 grados es una temperatura altísima. Normalmente los equipos no alcanzan esa temperatura. Si me apuras, ni la vitrocerámica de casa. Por eso no explotan. O 280. Pero sí podemos poner, para evitar esas igniciones en capa y en nube, termopares que controlen la temperatura que alcanza un equipo y que me den una señal de alerta si llegan a, no sé, a 200 grados. Ojo, vamos a parar, aquí pasa algo raro, ¿no? Pero no hacer nada puede ser que una vez en 30 años suceda. Esto es cuando es muy habitual que encontremos material orgánico, que encontremos productos que no están caracterizados, que no tenemos datos suficientes. Entonces, lo que hacemos es mandarlo a un laboratorio, que es normalmente el laboratorio oficial Madariaga, en nuestro caso, y que nos hacen una caracterización de todos los parámetros que nosotros necesitamos para saber si es explosivo en determinadas condiciones, ¿vale? Entonces, es importante que lo hagamos, y si no lo hacemos, ¿qué hacemos, Andrés? A lo más desfavorable, ¿no? Claro, ante la duda hay que ponerse siempre en el caso más desfavorable, y eso en realidad tiene unas implicaciones para el empresario económicas, claro. Porque nos estamos poniendo en lo peor. Es que como no lo sé, pues me pongo en lo peor. Casi le sale más rentable caracterizar el producto y podemos tomar decisiones más adecuadas, bien, y de un coste económico menor, pero siempre cuesta, porque hay poca percepción. ¿Cómo va a explotar esto? ¿Pero qué dice? ¿Qué dices, Andrés? ¿Qué dices? No, eso no pasa. Quería llegar... Nunca ha pasado, ¿no? Nunca ha explotado. Esto nunca ha explotado, esta instalación. Claro, si hubiera explotado no estaríamos aquí. Vale. Es que si explota, se acabó. Antes de explicar algunos equipos muy comunes en vuestra industria, en el sector, aparte de esto que hemos dicho, es básico la formación al trabajador, pero no el rollo de 8 horas que le cuento el 681, se me duerme todo el personal. No, una vez que esté hecho el DOPES, el autor del mismo es el que está en mejores condiciones de explicarle a esos trabajadores, mira, Antonio, esto es una zona clasificada con riesgo de incendio de explosión. Aquí. No fumes. Aquí no vengas con equipos que puedan producir una fuente de ignición. Aquí no puede estar el radiocassette, porque puede explotar. Te voy a poner una señalica de EX y ya te estoy advirtiendo. Y cuando nuestros trabajadores lo saben, ojo con los que vengan de fuera. La coordinación de actividades empresariales, eso es un intercambio de papeles, semáforo verde, semáforo rojo, y no le estás diciendo lo importante. Oye, que vas a una zona con riesgo de incendio de explosión. Ten cuidado. No hagas fuego, tienes que pedir un permiso. Bien,
Hay un procedimiento de trabajo seguro que va a garantizar que antes de que tú te metas ahí con la radial, eliminemos cualquier nube de polvo explosivo, bien porque no se permite la descarga de camiones, bien, o bien porque hemos vaciado el silo y lo hemos limpiado, ¿vale? Durante el llenado se producen atmósferas explosivas. 3-4 metros ya es generoso de zona clasificada desde esa fuente de escape. Fuentes de ignición, superficies calientes, el propio camión que trae el producto, la estática, porque allí donde roza partícula con metal se genera estática. Y cuando se vence esa resistencia hay un arco y puede ser una fuente de ignición. Chico, conexión equipotencial y a tierra, pero la tierra me la revisas todos los años que tenga una resistencia adecuada. Y la continuidad también me la tienes que mirar. Chispas por entrada de cuerpos extraños, pongamos un detector de metales. Ah, no se puede y tal. Pues a lo mejor si ya no tengo esa garantía y va a haber una chispa dentro, necesito un sistema de supresión, ¿no? Contra explosiones, que me apague la chispa. O necesito incluso una tolva resistente a la explosión y aunque explote se queda ahí dentro. En estos sistemas lo mejor son captación de polvo, porque dentro se va a generar. Y si yo tengo un sistema que lo aspira, me lo lleva a otro lado y posiblemente nunca estemos en concentraciones explosivas si ese sistema es eficaz. Bien, esos sistemas de captación, digamos que evitan que la zona se extienda mucho, pero la llevan dentro. Hombre, un ciclón, aquí está circulando aire con partículas sólidas, que por rozamiento caen a la parte sucia y por aquí sale el aire limpio. Pero esto de dentro es una zona 20 de libro. Igual que la parte sucia del filtro de mangas. Una vez que pasa el aire a través de esas telas, la partícula sólida se queda y el aire pasa. Fuera lo ponemos de una zona 22. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Interior de zona sucia 20 y de zona limpia 22. Equipos eléctricos, ventiladores, la estática, chispas por entrada de cuerpos extraños. Pone la tierra, un detector de chispas, incluso un venteo. Asumo que va a haber una explosión, pero va a salir toda esa energía a través de un panel de venteo que es más débil y dirigido a una zona que no es peligrosa. El elevador de Cangilones, nuestro amigo, ¿bien? Nuestro amigo. Cámaras termográficas incluso para ver puntos calientes, porque al final, con el movimiento continuo, puede haber un eje que no esté bien engrasado, puede haber una desalineación de esos cangilones que esté chocando en una parte metálica y nos pueda producir una chispa. Yo aquí me canso siempre de recomendarle a la gente que la cámara termográfica no solo sirve para mirar cuadro eléctrico y donde tengo un defecto eléctrico. La cámara termográfica me sirve para buscar puntos calientes en zonas que a mí me interesa y hacer controles periódicos y tener un registro, ¿vale? Sería importante que se pudiera implementar esa medida preventiva. Cadenas de banda, es siempre lo mismo. Si queréis, lo dejamos aquí por si hubiese alguna pregunta o algo sobre lo que ustedes estimen que debemos hacer más hincapié. ¿Sí? Sí. 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 Concentración, presencia. ¿Te puedo interrumpir un momento? Odio el condicional. ¿Se debería? No. ¿O se debe o no? Ahí. No se hace. Sí. Yo tengo más suerte que Antonio, porque he trabajado mucho para la industria farmacéutica y, por lo visto, pues la capacidad económica que tienen es brutal. Entonces, todos los documentos, propuestas que les hemos dado, las han llevado a rajatabla y os prometo que hasta unos niveles que digo, es que en mi oficina se puede dar una explosión antes que aquí.
y trabajan con etileno, trabajan con materia particulada para la fabricación de comprimidos y tal, y lo tienen todo muy, muy controlado. Incluso se daban riesgos de explosión en equipos que someten al producto a una sublimación y le someten al vacío o le someten a una temperatura extrema. Yo decía, puede explotar, pero no es una ATEX, porque no tenemos condiciones normales. Al fabricante. Y en ese campo sí que se implantan medidas, ¿vale? En otros sectores es muy poca o nula, te diríamos. El dopes va al cajón. Yo creo, Javi, que por desgracia, el documento ATE es barato. Es barato. O sea, es un documento que es técnico y hacerlo bien es complicado. Lo que sí que nos encontramos es la falta de implantación del documento ATE, ¿vale? Por eso incido tanto en que tenemos que dar medidas aplicables, ¿vale? Que es lo que decía Andrés. Oye, todo zona 20, ¿vale? No. Ya está hecho, no. Fijaros lo normal que nos encontramos es esto. Fijaros la cantidad de polvo que hay aquí. En una zona que de manual ya va a ser una zona 22, está fuera de la tolva. Ahí tiene que haber, pues hay una fuente de escape que con el tiempo te genera estas capas. Aquí alguien se enganchó, ha sacado los cables y no explota, no hay polvo en suspensión, ¿no? Podría ponerse en suspensión, podría recalentarse, dar una llama y provocar un incendio. Bien, esto es polvo de aluminio fuera del tubo de captación, que acaba en un ciclón y en un filtro de mangas. ¿Dónde está el proceso peligroso? Cuando vacían el ciclón. Que allí llegaba un tío, abre la tapa de abajo y cae el polvo fino de aluminio montando una nube pulverulenta. Afortunadamente, la energía mínima de inflamación del polvo de aluminio está por encima de los 1000 milijulios. Eso es mucho, ¿no? Pero esto es lo que nos encontramos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues ha quedado clarísimo. Resumimos. El riesgo de explosión existe. Bien. Se hace necesaria una clasificación de zonas para controlar los puntos calientes en ellas y evitar la explosión. Porque yo ya doy por hecho que aquí se me va a formar una nube explosiva, que no se inflame. Bien. Y no hay que olvidar el proceso de formación y concienciación al trabajador que se logra, desde mi punto de vista y el nuestro, con una charla corta de 1 hora explicándole su documento, con fotos de su instalación, ¿de acuerdo? Y con una correcta coordinación de actividades empresariales, porque el que te viene de un tercero no sabe, él sabe de lo suyo. Yo soy fontanero y vengo aquí a solucionar un problema de atasco. ¿Qué me estás contando de atmósferas explosivas? ¿Vale? Reitero las gracias a todos. Y lo que quería un poco también incidir en que los técnicos que estamos aquí, pues que hagamos mucho hincapié en que se implante poco a poco todo lo que son las medidas del documento de protección frente a explosiones, que yo creo que es el caballo de batalla ya nuestro, ¿no? Totalmente. Odiamos que se quede un documento en un archivo o en algo hasta que se lo pide una inspección de trabajo, hasta que llega el Centro de Prevención de Riesgos Laborales y llega con su documento. Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué has hecho? ¿Tú qué has hecho para reducir esto? Y lo único que me queda, pues agradecerle a Andrés que se haya venido aquí con nosotros, ¿no? Y perdonaros por Xavier de nuevo, porque nos hubiera encantado la aportación suya, porque es un implantador de medidas, ¿no? Y un investigador de explosiones reconocido a nivel internacional, que es la persona que a nosotros nos forma. Entonces, pues por desgracia y por motivos personales ha tenido que ausentarse y ni siquiera pudo intervenir por videoconferencia. Y con esto terminamos. muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Andrés. La verdad que esto daría para un congreso nada más de atmósfera explosiva, pero cogemos la idea para hacer jornadas en nuestro centro de prevención de riesgos laborales, sí, con la temática esta, y obviamente pues tendréis más tiempo para desarrollar lo que es el documento y obviamente qué medidas preventivas hay que implementar. Muchas gracias por vuestra participación, que gracias a vosotros pues, podemos hacer este congreso.